programa que esperamos en Dios, tenemos la fe de que se va a convertir en uno de los programas favoritos de nuestra audiencia. Estamos aquí por TV Hispanic, a través de esta excelente plataforma. Nos pueden mirar cada lunes, pueden compartir con nosotros a través de Apple TV, Roku, Dominican Network, Fire TV Stick, Facebook, Instagram, Twitter. Pero acá, Feli, ¿hay alguna plataforma que tú no tengas aquí para Pluto TV. Imagínate. No, señores. Hasta Pluto pusieron. No, ya estamos fuera de la estratosfera. Bueno, señores, bendecido lunes. Aquí estamos una vez más en su programa En 3 Puntos. Bueno. Bienvenido, Dr. Francis Martínez. Bueno, nada, realmente aquí feliz y contento de tener este espacio más para todos los televidentes de TV Hispania a través de toda su plataforma, y con el programa que siempre he esperado en todos los lunes, los 3 puntos. Aunque somos 2, pero hay un punto neutro que tenemos en cabina, obviamente, que es nuestro director, que hace señas así de repente cuando quiere dar su opinión, aunque sea de un lenguaje de señas, uno lo interpreta. Y hay un punto que es un punto suspensivo, que es como que va y viene. Sí. Nuestro amigo Pedrito, que no está aquí presente el día de hoy, pero es parte de este elenco. Señores, voy a empezar el programa, Francis, primero dándole gracias a Dios por la salud de nuestro amigo y nuestro hermano, Alex, el chef Durán, que el día antes de ayer se vio envuelto en un aparatoso accidente, pero gracias a Dios está golpeado, vamos a decirlo así, pero está sano y salvo en su casa. Hermano, se te quiere mucho. Sabes que el aprecio, una de las cosas que nosotros tenemos es que en esto de la política nosotros hemos pasado la línea de lo que es ser compañeros y prácticamente convertirnos en familia con algunas personas, y una de ellas es Alex Durán, el chef, cariñosamente, y le damos gracias a Dios por tu salud, y porque gracias a Dios no pasó más allá de un susto, vamos a decirlo sí, así. de algo material, que realmente eso se recupera con esfuerzo, y realmente lo más delicado es la salud. Y aunque yo sé que los dolores le van a venir después, pero sí a nivel físico, a nivel general, se encuentra en buen estado. Y algo que tú dijiste, Edward, del trabajo que uno hace en política aquí en el sur de la Florida, lleva un momento, por los años que uno tiene involucrado en este ambiente de lucha por la democracia de nuestra república. Hemos entablado muchas amistades, y la gente a veces cree que uno llevándole la contraria a otro compañero de otro partido opositor nos convierte automáticamente en enemigos, y creo que es el error de muchas personas que llevan la política a esos planos, y uno lo que tiene una persona con otra idea encontrada, que realmente no es la que yo comparto, o no comparto los ideales de ese partido ni su esquema laboral. Pero lo que es la persona, realmente aquí en el sur de la Florida hay mucha gente en la política que tienen una alta estima de mi parte, una persona que siempre se han dirigido de forma cordial en cada momento que me encuentro, y nada, y así esperamos que siempre se maneje esa política. Yo creo que nosotros le vamos a enseñar a la República Dominicana cómo se hace política, y lo digo de boca llena. Déjame corregirte, no es que le vamos a enseñar, venimos enseñándole. De hecho, la próxima semana vamos a tener aquí, con Dios delante, vamos a tener la oportunidad de entrevistar al licenciado Wells Sepúlveda, que es el director del programa del voto del dominicano en el exterior. Y vamos a hablar, como prometimos la semana pasada, lo prometimos para esta semana, pero debido a la oportunidad que se nos presenta de tener la participación del director del voto del dominicano en el exterior, decidimos pasarlo a la próxima semana, ya tenemos la data sobre los resultados electorales del 2016 y el 2020. Y entonces, como se va a llamar a sí mismo el programa, es
la importancia y relevancia del voto electoral del exterior para el 2024. Vamos a entrar en materia, doctor. Vamos, señores, aunque hay un disclaimer al principio del programa, queremos dejar bien claro, sabemos que este programa es un programa no de controversia en sí, aunque la definición de controversia es simple y llanamente la capacidad de analizar dos ideas encontradas, no necesariamente para que una persona convenza a la otra, sino simple y llanamente para uno elaborar la base que sustenta el por qué uno piensa de una manera u otra manera. Sabemos que a veces hacemos pronunciamientos, que una semana viene una persona y te dice, excelente mi hermano, y la semana siguiente te dice, pero tú estás loco. Y te dice, pero no, tú te has equivocado. Y decir, bueno, esa es la realidad. Un día vas a estar a favor, vas a estar de acuerdo conmigo, y otro día no vas a estar de acuerdo conmigo. No, y esa es la idea realmente de todo en la vida. Llevar diferentes ideas hasta buscar la que más concuerda con la gran mayoría, y eso lo asumen todos. Pero nada, yo creo que el televidente se va a deleitar el día de hoy de varias cosas que tenemos aquí en agenda, y arranquemos. Bueno, primero, doctor, tú sabes, tú has escuchado de la frase ir camino a Abilén, que era no es más que fue un estudio que se hizo sobre la idea, o sea, lo que es el accionar del pensar de grupo. Unos familiares estaban reunidos una tarde calurosa y en Texas, y dice, en Arizona, y dice el padre de la familia, ¿por qué no vamos para Abilén? Y vino y dijo la madre, sí, claro, ¿por qué no vamos para Abilén? Y dice el otro, sí, excelente, en este día deberíamos de ir para Abilén. Y todos, era un grupo de 7, y al final de todos estuvieron de acuerdo, vamos para Abilén. Cuando fueron, duraron 2 o 3 horas manejando, y cuando regresaron, se quejaron, wow, tanto manejar, y al final del día, qué viaje más disparatoso. Dice, pero ¿cómo que disparatoso? Si fuiste tú que propusiste. Bueno, yo lo propuse porque yo pensé que tú querías ir para Abilén. Dice, no, pero yo dije que sí porque yo no quería llevarte la contraria a ti. Y el otro dijo, bueno, yo fui porque como ustedes no estaban de acuerdo, entonces no nos íbamos a quedar nosotros. Sí. Entonces, eso es lo que se llama el group thinking. O sea, que el pensamiento de grupo llega un momento en que se toman decisiones que no necesariamente son las decisiones que quiere el individuo, pero por no llevar la contraria, o por no verse como el punto diferente dentro del conglomerado, deciden aceptar ciertas cosas que al final del día no todo el mundo las quiere. Esto se va de ambos lados. O sea, el que a veces estén de acuerdo a hacer algo, no queriendo estar de acuerdo, o que al final del día no estén de acuerdo en hacer algo, queriendo estar de acuerdo. Pero fíjate bien, vamos a darle un poquito de contexto en algunas cosas, en una pequeña historia. Fíjate bien, una persona fue la que dio la idea, pero esa persona da la idea pensando que eso es lo que le conviene al grupo. Correcto. No es una decisión propia realmente de él. No, una sugerencia. Exacto, es una sugerencia, pero él lo pone como una idea. Correcto. Entonces la otra persona le compra la idea. No, la otra persona asumió que eso vino de él. Que eso vino de él y es lo correcto, y para no tomarle la contra, dijo que sí. Y entonces fue lo que fue un efecto cadena entre todos. Ninguno se atrevió a dar una opción diferente. Una opción. O sea, pero no solamente decir no quiero ir, pero sino, ok, en vez de ir a Abilén, vámonos para otro sitio. Exacto, no le dio la otra sugerencia. Exactamente. Eso es muy interesante porque cuando hay asociaciones y grupos y tú tienes a un líder o una persona que encabeza el sitial más alto de una institución, sea presidente, director, sea, no sé, lo que sea, cualquier cosa, padre de familia, cualquier cosa,
que si ese individuo está buscando un pensamiento o una idea que le favorece al grupo, pensando que el grupo le va a agradar, pero no a él, entonces él está haciendo un acto como grupal, un acto de decir, esto es mejor para el grupo. Pero fíjate bien que como esa pequeña decisión a veces viene errada, porque fue una decisión errada al final, según la historia. Sí, porque ninguno, no disfrutaron el viaje. No disfrutaron el viaje. No disfrutaron el viaje. Entonces, por eso a veces nosotros en el 2016, luego lo pondremos, lo haremos disponible, en el 2016 hicimos un escrito, un artículo que se llamaba así, estamos camino para, o sea, la pregunta era, ¿estamos camino para Abilén? Alegando la coyuntura de ese momento, cuando estábamos todavía, no se hablaba de el PRM. Sí. No existía el Partido Revolucionario Moderno, mucho menos existía el Partido Revolucionario Mayoritario, que fue el nombre, el nombre original. El nombre original. Y le decimos gracias a aquella persona que impidieron que se llamara de esa manera. Que queriendo hacer una maldad. Haciendo una maldad, no hicieron un bien. Fue un Abilén. Para ellos fue un Abilén. Sí, para ellos fue un Abilén. Entonces, ¿qué sucede, doctor? Traemos esa historia a correlación a raíz de lo que está sucediendo en el Partido Revolucionario Moderno. Todavía hemos escuchado que el compañero Guido Gómez Mazara llevó a los tribunales su desdén o su desacuerdo con que se haga se hagan las elecciones internas o la convención interna basado en el voto de los delegados, como está establecido como una de las opciones dentro del partido. No ahora mismo, porque no se puede, pero en una de las entregas, quizás luego de la entrega que vamos a tener con el tema de la Junta Central Electoral, vamos a tener también en participación a uno de los abogados que está trabajando en ese caso, pero tenemos que esperar que pase el tema en sí para que ellos puedan pronunciarse. Mira, a veces no siempre es necesario, yo considero que a veces no es siempre necesario llevar la voz cantante sobre las cosas, ni ser el principal, ni ser el líder, el ring leader, o simple y llanamente ser el epicentro del asunto. Tú puedes motivar ciertos movimientos y hacer que las cosas avancen, que las cosas se inicien, y después dejar que eso coja su propia vida. No sé si tú te acuerdas de una frase que decía, no, el PRD, el PRM es bueno en oposición. Sí. Y mucha gente no entiende el porqué de eso. Y a veces lo tomábamos a mal cuando decían eso, porque nos sentíamos como ofendidos, o sea, como que tú estás infiriendo, que nosotros simplemente servimos para estar en la oposición. Y no entienden cuál es el trabajo, o sea, mucha gente lo hacía a nivel de burla, así mismo como nos pusieron modernos a nivel de burla. De burla. Esas personas no entendían cuál es el trabajo de la oposición. El trabajo de la oposición es como si fuese la voz de la conciencia. En estos días yo puse en uno de las redes, de los chats internos, pero cuando se hace de forma sana. Ahí va a llegar. Porque hay una voz de la inconsciencia que también se quiere expresar, y muchos políticos optan por esa posición de llevarle la contraria, por llevarle la contraria a los gobiernos. Eso ya es el otro extremo. Pero en su esencia, ¿tú te acuerdas quién era Pepe Grillo? Le decían Jimmy the Cricket. Sí. Era el grillito que cada vez que Pinocho iba a meter la pata, estaba hablando mentira, ahí estaba el grillito diciéndole, oye, vas mal. Va muy mal. Vas mal, tienes que corregir, porque si ya haces esto, va a suceder esto y otro. Y a veces Pinocho le hacía caso, a veces Pinocho no le hacía caso, y después había el problema. Entonces, le crecía la nariz. Exactamente. ¿Cuántos políticos tenían la nariz grande como Pinocho? Así mismo. Imagínate. Hace falta mucho Pepe Grillo. No, pero déjame decirte, mira, el trabajo de la oposición en su esencia, es exactamente el de ser la conciencia del gobierno.
Ujú. El trabajo de la oposición, como tú dijiste, no es llevar la contraria por llevar la contraria, no es criticar por criticar. Es decir, espérate un momento, esta medida que ha tomado el gobierno es incorrecta y por lo tanto deberías de hacer esto. Es por eso, cuando la oposición critica, debe de criticar objetivamente y dando a la par de la crítica, debe de ir una solución o una opción de cómo se debería hacer. Se llama una crítica constructiva. Totalmente. Y estructurada para un fin y un propósito de aclarar y ayudar al que están criticando, dándole una solución. Pero sabemos que muchas veces en la política dominicana esa solución nunca la tienen a mano. Entonces, a veces hay personas que consideran que siempre deben de ser ellos los que están en el poder o los que deben de tener el poder para que las cosas vayan correctas. Y la verdad absoluta. Y exactamente, y no entienden que a veces desde un papel secundario pueden hacer un mejor trabajo. De hecho, volvemos a lo mismo. ¿Por qué se le decía que el PRD, cuando éramos del PRD, éramos mejor desde la oposición? Nosotros éramos buenos desde la oposición. Porque los mejores cambios democráticos que han sucedido en nuestro país han sido propuestos por nuestro partido. Claro. Por los miembros de nuestro partido. Totalmente. La inclusión de la mujer en todo el sentido de la palabra de la vida democrática de la República Dominicana. Hay una firma de un PRMista y ahora un PRMista. Siempre en todos los cambios sociales que favorece al pueblo dominicano a nivel de la Constitución es obra del PRD y ahora es obra del PRM, porque muchos de sus actores ahora pertenecen al PRM. Tener salud en la República Dominicana a esa escala de la seguridad social vino también de un PRMista. Don Iván Rondón. Tú te pones a ver todo el proceso de bienestar social de la República Dominicana, el PRM ha dado su participación para la vida democrática de nuestro país. De la mayoría de las inclusiones sociales, de los pasos dados en favor de la democracia a nivel de los partidos y a nivel social, generalizadamente, nosotros hemos sido de los precursores y eso tenemos de verdad que aplaudirlo. Entonces, con esto decimos para caer entonces en el título del programa de hoy. Tener la razón, es siempre bueno tener la razón y demostrar que se está correcto, pero voy más allá. ¿Qué tú prefieres, Francis? ¿Tener la razón o que te den la razón? ¿Tener la razón o que me den la razón? Depende. Vamos a entrar en detalle en eso. Entonces, primero, no siempre es necesario tener la razón, porque a veces tú puedes estar en un argumento, pero al final del día, cuando ganes el argumento, es más el daño que vas a ocasionar probando que estás correcto que si hubiese dejado que las cosas avanzaran por sí solas. ¿Quieres un ejemplo de una persona que tuvo la razón y al final se arrepintió de haber tenido la razón? Dame uno. General Yamamoto. En la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no habían entrado al conflicto bélico. Uh-huh. Japón tenía sus aspiraciones imperialistas de dominar toda esa área, todo el Pacífico. ¿Qué sucede? Ellos analizaron como la base de Pearl Harbor de Estados Unidos estaba ahí, cerca de ellos, y dicen, bueno, ahora mismo, que de hecho de ahí salió el concepto moderno de lo que es el preemptive attack, los ataques preventivos, que no es más que tú analizar estratégicamente a un contrario o a un actor del escenario, no necesariamente un contrario, porque en ese momento Estados Unidos no era contrario de Japón.
sino simple y llanamente era uno de los actores, un actor pasivo en ese momento, Claro. pero Japón lo analizó y dijo, espérate un momento, no hay una forma, analizando el tema, el contexto completo, no hay una forma que Estados Unidos se mantenga neutral por mucho tiempo. Y cuando entra el conflicto, a los primeros que nos va a atacar va a ser a nosotros. Sí. Por ley estratégica, que dicen ellos, bueno, antes de que nos vayan a atacar, vamos a atacarlos nosotros. Entonces yo me pregunto, ¿tenía la razón el general Yamamoto en hacer ese análisis? Sí, Totalmente. pero la pagó. Total, pero es lo que te digo, él tenía la razón. Y ¿cómo demostró que tenía la razón? Bueno, él diseñó un plan de ataque, que fue uno de los planes de ataque, claro, desde el punto de vista del perdedor, fue un abuso. De verdad que fue uno de los días más infames, porque fue un ataque alevoso, de espalda, o sea, no se esperaba. De hecho, el momento que ocurrió eso, estaba el diplomático de Japón, estaba en los Estados Unidos, en la embajada. Y mientras estaba vendiendo un golpe bajo. Exactamente, y mientras estaba vendiendo eso, estaban atacando a Pearl Harbor. ¿Qué sucede? Estratégicamente, excelente. Tuvo la razón en por qué hacerlo y su plan fue un éxito. Inmediatamente concluye el plan, el mismo general dijo, hemos cometido un error. Exacto. Porque ganamos una batalla. No lo dijo en esas palabras. Dijo, las palabras textuales fueron, hemos despertado un gigante y que está dispuesto a responder. Sí. ¿Me entiendes? Pero si tú traduces eso, como dicen, del español al español, lo que quiso decir fue, ganamos una batalla, pero vamos a perder la guerra. Totalmente. Pero ahora voy con ese mismo contexto y vamos a dar, si él no hubiese tomado la decisión de atacar a los Estados Unidos. Quizás su teoría que lo atacara puede ser, pero los daños colaterales iban a ser muchos menores que al daño que, obviamente, con la fuerza que atacó a Estados Unidos, que lo devastó. O podía ser que él se hubiera equivocado, que Estados Unidos no le hubiera tomado tanto interés a Japón y se hubiera enfocado los cañones a Europa, como realmente fue el ataque más grande y principal de todo eso. Exactamente, porque no podían abrirse tantos frentes. Entonces, es una forma a veces, y eso pasa en la política, hay muchas veces que nosotros queremos tener la razón de poner quizá una ley, pero esa ley es demasiado moderna o demasiado estructurada para un país que está en pleno desarrollo, y los daños colaterales pueden ser peores que la ley en sí. Pero tú sabes qué sucedió ahí también, que Japón quiso poner sus intereses individuales por encima de los intereses generales. Y eso fue otro de los errores que cometió Japón en ese momento. Porque si hubiese pensado en el conglomerado, pues mejor vamos, como tú dices, vamos a esperar a ver. Porque, de hecho, Estados Unidos no tenía necesidad de entrar por el Pacífico. No, es demasiado lejos el pleito. ¿Me entiendes? Y de ese lado estaba Europa, que estaba enfrentando. Claro. Y de hecho, Estados Unidos entró por el otro lado, no necesariamente por él. O sea que si Japón no hubiese cometido ese error, la historia hubiese sido diferente. Ahora, volviendo al punto pero de nosotros, para seguir contextualizando, Japón ahora mismo es una nación amiga, hermana de los Estados Unidos, para que ustedes puedan ver que en una crisis de esa magnitud, las perezas llegaron a un punto tal que ahora Japón y Estados Unidos son aliados 100%. Y donde está una presencia de Estados Unidos que tienen bases, igual los japoneses tienen muchísimas inversiones aquí. Y fíjate bien que hay veces que los conflictos, la destrucción, te da oportunidad para generar cosas nuevas y cosas mejores. Entonces, esa es la historia de la vida. Entonces, yo en este punto, doctor, yo lo que quiero dejar claro, o quiero traer a correlación, como mencioné al principio, o sea, la pregunta, ¿es mejor tener la razón o que te den la razón? ¿Por qué? Y lo voy a elaborar un poco. Primero, volviendo al punto, vamos a ir atrás y hacia adelante, interactuando, intercalando, para
traer, o sea, llevar los conceptos a un punto generalizado donde podamos usarlos todos. ¿Qué sucede? Quiero dejar claro, como dije al principio, van a haber personas que no van a estar de acuerdo con nosotros. No estamos buscando que las personas estén de acuerdo con nosotros, simple y llanamente estamos presentando el material sobre la mesa y que cada cual haga su análisis. No estamos diciendo que tenemos la verdad, no estamos diciendo que estamos correctos, no es lo que se busca, sino dar la oportunidad que cada cual, cada individuo haga su propio análisis y decida cómo interactuar. En el 2016, doctor, previo a eso, a nuestro hermano Guido Gómez Mazara, lo aplaudimos en su defensa constante por la lucha en la democracia, y le incitamos que continúe ejerciendo su derecho a lo interno del partido, para él conseguir lo que él considera que le atañe. No estamos a favor, no estamos en contra, simple y llanamente decimos, aplaudimos su esfuerzo, aplaudimos su derecho y lo defendemos, porque eso es parte de los derechos que tiene todo miembro de nuestro partido. No, y que conste que la forma ahora como él está ejerciendo su derecho es la correcta. Sí, al principio de su planteamiento, yo sí fui bastante en contra de esa forma que estaba haciendo valer su derecho, no el fondo. El fondo está bien en el sentido de que ese es su derecho, pero la forma que al principio lo estaba haciendo era una forma totalmente errada, llevando una vieja práctica de la política que todos nosotros ya salimos de ahí, pero sí en los últimos meses sí ha trabajado de una forma diferente de ejercer su derecho y respetando realmente las decisiones internas del partido y llevándolo por las vías adecuadas. Entonces, por eso que realmente vemos como una persona ha madurado su forma de actuar, y eso se lo aplaudimos desde acá, y es la forma que todos los políticos tenemos que ejercer nuestros derechos en una institución, sea cualquiera partido que estén ahí, sino internamente y de forma escalonada, llevar obviamente sus inquietudes. Y no solamente que es su derecho institucional a lo interno del partido el expresar o exigir que las cosas se hagan de manera diferente, sino que su argumento no es sin mérito, tiene méritos, sus argumentos tienen méritos. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra, pero ya eso es otro tema. Tener la razón o que te den la razón. Yo invito al compañero Guido Gómez Mazara. ¿Quién soy yo? Honestamente, a pesar de que me considero con cierta capacidad, no estoy ni siquiera a la altura de cargarle los bates a Guido Gómez Mazara, una de las personas más versadas jurídicamente y políticamente en nuestro país y en nuestro partido, una de las personas, un emblema de la lucha en favor de la democracia. Pero eso no quiere decir que siempre tiene que tener la razón, ni quiere decir que nosotros no podamos darle, quizás en nuestra infinita ignorancia, darle quizás un consejo que le pueda ayudar a él a tener un mejor resultado en la búsqueda de lo que él persigue. Porque yo digo que tener la razón, y voy a dar un ejemplo. Primero, o sea, muchos de mis ejemplos van primero con una pregunta. ¿Tú consideras que el derecho del compañero Guido Gómez Mazara de elegir y ser elegido, o de que se le tome en cuenta su voz en el partido, es más importante que el derecho de Edward Cruz de que se le escuche y sus derechos democráticos dentro del partido? No, todo el mundo en el partido tiene exactamente el mismo derecho que ejercer. Ni nadie por encima, ni nadie por debajo. Todos tienen exactamente, para mí, el mismo derecho. Cada cual toma acciones de la manera que quiere, o sea, cada cual hace, no todo el mundo es igual. De hecho, 2 gotas de agua no son iguales.
No estamos diciendo que él tiene que hacerlo igual como nosotros lo hicimos, pero nosotros en el 2016, en el 2014 nos vimos en la misma situación que Guido Gómez Mazara. Peor todavía. Sí. Peor todavía. Nos vimos en una situación peor que el compañero Guido Gómez Mazara. Porque para nadie es un secreto que el PRM se conforma bajo dos tendencias. La unión de dos tendencias que decidieron unir sus esfuerzos, unir sus recursos y conformar un partido que representara el bienestar de un pueblo y el sentir verdadero de un pueblo. Pero ahí te agrego que ahí sí la colectividad dio la razón de ser para nosotros formar el PRM. Sí, pero vamos a llegar ahí. Sí. Estamos hablando de Miami, lo que era de seccionarse. Para aquellos que tienen tiempo aquí viviendo, recuerdan que cuando era el PRD existía una sola seccional que abarcaba todo el estado. Sí, la Florida completa. La Florida completa, había una sola institucionalidad. Solo estado, se crea el PRM y el PRM trae una nueva propuesta. En vez de una sola seccional, vamos a hacer dos seccionales y una macro región que iba a estar por encima de esas dos seccionales. Se acordó en representación del equipo de Luis Abinader, estaba Tony Peñaguaba en aquel momento, coordinador general del LAP, y Eduard Cruz, coordinador del LAP interino, inicial, quienes conformamos y quienes preparamos y elaboramos lo que hoy es el PRM aquí en Miami. ¿Ok? Y en ese momento se conforma el PRM, 50% un lado, 50% el otro lado. En ese momento se llega a ese acuerdo y se dice, bueno, los que están, va a haber un equipo, va a tener la presidencia y la dirección de la Florida Central, que se estaba creando en ese momento, y otro equipo contrario a ese, para ser equitativo, iba a tener la dirección de la Florida Sur. El H20 quedaba con la Florida Central, el LAP quedaba con la Florida Sur. Y entonces iba a haber una dirección macro-región, donde la presidencia iba a pertenecer a un equipo y la Secretaría General a otro equipo. Y la general y organización, porque en aquel tiempo existía la presidencia y el presidente en funciones. ¿Ok? Entonces el presidente y presidente en funciones era de un equipo, Secretaría General y de organización de otro equipo. Se conforma el PRM en Miami y sepa usted, sorpresa, a los 2 meses el PRM está compuesto por una sola tendencia y solamente quedaban 2 personas que no pudieron quitarlo, o sea, de 33 miembros que tenía el partido, habían 31 de una tendencia y 2 de otra tendencia, que era la que nosotros pertenecíamos. Sí. Pero entre esos 2 no estaba yo. Entonces, ¿qué sucede? O sea, para ser coherente y hablar de democracia y de derechos, de discutir y pelear los derechos democráticos a lo interno de un partido. Entonces, para ponerlo en un contexto más llano, tú estabas en los actores de hacer el acuerdo. El actor principal del LAP, en representación de Luis Abinader en ese momento, era Eduard Cruz. De hacer el acuerdo de esa división. Entonces, a ti te excluyeron de la lista. No solamente eso, espérate un momento. Wow. Vamos a elaborar. En ese momento, al otro día, dicen que el tocayo Torda y al silencio relevo de cabo. Bueno, yo no soy abogado. Aquí hay un abogado, él va a explicar ahorita después. Bueno, entonces, en ese momento, al otro día de la reunión, habían personas ahí, estaba Tony Peñaguaba, estaba el excónsul Manuel Durán, habían alrededor de unas 8 personas, pero del lado de Luis Abinader estábamos Tony Peñaguaba y quien les habla. Al otro día y el compañero en ese momento, compañero Manuel Nimatos, que era el secretario general. Okay. Entonces en ese momento se prepara una misiva y se dice, estos fueron los acuerdos a los cuales se llegó
en la noche de ayer, en la reunión de la noche de ayer, para conformar el PRM aquí en Miami. Este equipo un equipo va a tener la seccional central, el otro equipo va a tener la seccional Florida Sur, el equipo que tenga la seccional Florida Central se va a dividir en la macroregión, y estos son los pormenores, y así queda conformado el PRM. Todo de lo más bien, los primeros 6 meses. A los 6 meses que se da a conocer el listado, Eduardo Cruz no tiene ninguna posición. Y peor que Guido Gómez Mazara, porque Guido Gómez Mazara ahora mismo tiene la opción que él quiera o no quiera participar, claro, es su prerrogativa. Claro. Pero en ese momento Eduardo Cruz no podía ni siquiera volver para el PRD, porque acababa de renunciar, que se sepa, a mí no me expulsaron del PRD. Yo renuncié y salí del PRD por voluntad propia, porque considerábamos que lo correcto estaba en el PRM, y hoy por hoy nos da la razón que así es. Lo correcto estaba en el PRM. Entonces, en ese momento yo tenía la razón. Totalmente. De hacer todo lo que yo hubiese querido hacer en ese momento. Claro. Yo pude, si yo hubiese llevado mi argumento al TCE, yo diría más de un 90% de probabilidades de que a mí se me iba a dar la razón. Y se me iba a dar la presidencia de la seccional Florida Sur, que era lo que me tocaba a mí en ese momento. La presidencia de la seccional. Porque ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo. Y entonces, yo teniendo la razón, yo dije, espérate un momento, yo tengo la razón, pero este tema no es de Eduardo Cruz. Este proyecto no es de Eduardo Cruz. Esto es un proyecto global. Este partido no le pertenece a Eduardo Cruz. Y entonces yo tenía que pensar en ese momento que teniendo la razón, discutir el tener la razón y pedir que me dieran la razón, le iba a hacer daño al conglomerado, porque ¿qué iban a decir contra? Pero salieron del PRD y vienen aquí, ya están peleando, entonces los problemáticos son los del PRM. Sí. Entonces, mi razón iba a invalidar la razón de todos los otros compañeros que estaban trabajando por conformar un partido diferente. Y nosotros en ese momento entendimos que a veces tener la razón no lo es todo. Y guardamos silencio, elevamos la voz a lo interno del partido, porque tenemos pruebas de todas las cartas que se enviaron, de todas las cosas. Pero no, pero es que nunca se firmó el acuerdo. Sí, no se firmó el acuerdo, pero qué casualidad que hay personas ostentando cargos en base a ese acuerdo, pero el único cargo que no se respeta es el mío. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Simple y llanamente, de una manera organizada y disciplinada, nos quedamos en el partido, no nos salimos del partido. Nos quedamos en el partido y empezamos a trabajar. Eso se llama dar 2 pasos atrás para coger impulso. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a trabajar, porque nosotros dijimos, eventualmente, estamos conformando el partido, pero eventualmente tiene que haber un momento donde hay una convención. Vamos a esperar pacientemente, pero vamos a ir haciendo el trabajo necesario. Llega el 2018 y se dio la oportunidad. Porque la política es constante, la política no acaba. La política no acaba, señores. La política va evolucionando y va avanzando, es dinámica. Los procesos se repiten. Aquí hay personas que me dicen, no, tengo 40 años. Y digo, wow, yo nada más estoy aquí en la política prácticamente del 2004, 2003, 2004. Y ya yo he visto muchos procesos. Y llega un momento en que tú te sientes, wow, otra vez estamos en un proceso igual que todos los otros que hemos pasado. El punto es que llegó el 2018, se nos presentó la ocasión. ¿Y qué tú crees que sucedió? La base nos dio la razón. En el 2016 teníamos la razón. Y en el 2018 la base nos la dio. Y al final del día, gracias a Dios, el que nos diera la razón nos ha resultado mejor que haber peleado para demostrar que teníamos la razón. Totalmente. No decimos que el compañero Guido Gómez Mazara tiene que hacer lo mismo, pero simple y llanamente decimos que hay otras opciones. Claro, y las bases están ahí, porque las bases son las que van a elegir. Que esas bases tienen cargos ahora en el partido, esa es otra cosa. Pero todos seguimos siendo de base. Yo soy de la base. Que eso es otra cosa, que todo el mundo dice, no, que las bases. Yo soy de la base. Le estaba conversando con un compañero esta mañana, y me dice, no, porque que la base. Digo, pero espérate un momento. Yo puedo tener 20 personas, un comité efectivo de 20 personas, pero esas 20 personas no son la base soy yo.
Porque yo soy la base en la cual se sustenta el partido para llegar a esas 20 personas. Así mismo es. Entonces, la base, que a veces nos gusta utilizar las palabras, intercambiar las palabras a conveniencia. Entonces dice, no, que la base, no, señores, la base son los dirigentes. Los dirigentes. Los otros son los votantes y simpatizantes. Del partido que están dentro del partido. Que están dentro del partido. Pero eso no es la base. Esa no es la base. Lamentablemente no todo el mundo entiende eso. La base son los dirigentes, porque la base es donde se sustenta la construcción. Claro. Y hay muchos dirigentes que no tienen posición en el partido, pero son dirigentes reconocidos y esos son la base. Que tienen a un grupo entero por debajo, perfecto. Hay muchas señoras en el partido que viven en un pueblo y ellas mismas dicen, a mí no me pongan ningún cargo en el partido, pero sabemos que es una alta dirigente del partido y eso es una base y un pilar del partido, reconocida, donde hasta el mismo presidente Luis Abinader, cuando pasa, va y se sienta y toma siempre un café con ellos. Y esa gente no tiene cargo en el partido. Déjame decirte, yo que vuelvo y lo voy a seguir repitiendo, porque a veces quieren poner palabras en la boca de uno que uno no ha dicho. Digo, señores, Guido Gómez Mazara, una reserva, uno de los mejores pilares que tiene nuestro partido. O sea, nosotros a nivel político, Guido Gómez Mazara nos suma. Totalmente. Nos suma totalmente. Muy pocas personas pueden argumentar como lo hace el doctor Guido Gómez Mazara. Muy pocas personas tienen la capacidad de hacerlo. Ahora, repetimos de nuevo, nuestra propuesta o nuestra, ¿cómo se pudiera decir? Nuestra propuesta hacia el compañero Guido Gómez Mazara, que entienda que no necesariamente él tiene que llevar la voz cantante. Guido Gómez Mazara no tiene que ser el presidente. Llegó, hay muchos que dicen, no, porque él llegó, nosotros, pues sí, yo tengo más tiempo que Guido Gómez Mazara en este partido. No, que se quedó atrás peleando por nosotros, gracias a Dios, porque de verdad lo hizo. Muy bien. Lo hizo su trabajo. Y fue una estrategia, no podemos restarle mérito a la lucha que llevó Guido Gómez Mazara, o que ha llevado Guido Gómez Mazara. Y es reconocido, y también su cuadro político, también están trabajando en el gobierno. Su cuadro político también tienen posición en el partido. No es que no es que Guido se ha echado por un lado, porque es otro error. Hay veces, por ejemplo, yo puedo decir que no tengo un cargo en el gobierno, pero mucha gente mía sí lo tienen, y son gente que yo traje. Entonces, de igual manera, Guido Gómez Mazara, muchos de su cuadro están trabajando en el gobierno y tienen muchas posiciones en el gobierno y también están trabajando en el partido. Pero circunscribiéndonos a la parte política, no estamos diciendo que él no tiene méritos. No. O sea, cuando yo digo el compañero Guido Gómez Mazara debería de dar 2 pasos atrás y analizar el esquema, analizar la coyuntura, analizar el momento que se está viviendo ahora como partido. O sea, llegamos al poder después de 16 años en la oposición. Y eso se ha hecho bajo un solo esquema: el trabajo en equipo, el trabajo de poner nuestros intereses individuales por debajo de los intereses generales. Ante eso yo aplaudo, le doy un aplauso y reconozco, porque se ha vindicado, porque mucha gente dice, no, porque Hipólito es egoísta. Señores, no. El PRM es PRM y hay que reconocerlo. Porque el compañero Hipólito Mejía ha entendido la coyuntura histórica que se ha vivido en nuestro país y se sigue viviendo en los últimos 3, 4 años. Totalmente. ¿Okay? Y la actitud de nuestro querido expresidente Hipólito Mejía, de decir, tú tienes que hacer política para tú ganar tu espacio. Yo no te voy a dar a ti un voto de que, toma, un regalo. La política no es así, Edward. La preferencia electoral no se pasa de mano en mano. Por eso que Hipólito siempre hizo un trabajo excepcional haciendo oposición para que la parte contraria creciera políticamente. Pero eso es política. Tú mismo dijiste ahorita la diferencia en actitud del Guido cuando empezamos el tema hace unos 5 o 6 meses atrás, totalmente y diferente. El Guido de los últimos 30 o 45 días. Totalmente diferente. De la misma manera, nuestro compañero expresidente Hipólito Mejía entendió también, dijo, espérate un momento, nadie está diciendo que yo no soy líder.
Nadie lo está diciendo. De hecho, no se puede hablar de liderazgo dentro del PRM sin utilizar el nombre de Hipólito Mejía. Posible. Pero ¿qué dijo él? Yo no tengo que tener la voz cantante. No tengo que tener la voz cantante. Ahora yo sí tengo que asumir mi liderazgo y utilizar ese liderazgo en favor del beneficio del conglomerado, no necesariamente mío y de mi equipo. ¿Me entiende? Entonces, el presidente Hipólito Mejía ha sido un catalítico y ha entendido que nuestro presidente Luis Abinader era la persona idónea en ese momento, y hoy por hoy yo me imagino, él mismo tiene que estar diciendo, tenía la razón, de que Luis Abinader era la persona correcta para llevar las riendas de nuestro país, de nuestro destino. Pero fíjate bien, y voy a lo mismo, muchos altos dirigentes de nuestro partido dieron muchos pasos atrás de su particularidad. Muchas personas que aspiraban a ser senadores no quisieron correrse a ser senador, se quedaron en la estructura partidaria y están trabajando en el gobierno. Otros diputados que también tenían todo el derecho de volver a repetir y ganar, no quisieron, dieron un paso para atrás para darle chance a otros que estaban buscando esa silla y que era favorable para el partido como acuerdo. Entonces, fíjate bien que a veces no teniendo la razón y no ejecutándola, también a veces es positiva. Entonces, ahí caigo de nuevo, como te dije, fíjate bien cómo a veces es más importante que te den la razón a que tú tengas la razón. Sí. Porque si yo hubiese echado la lucha cuando tenía la razón, quizás en el 18 no me hubiesen dado la razón. Y como la política es constante y es dinámica, entendí eso en su debido momento y apostamos al tiempo. Y trabajamos para que esas cosas que nosotros en ese momento decíamos y veíamos que estaba incorrecto, sentíamos como que, le acabamos de crear un partido y seguimos trayendo remanentes de ese partido anterior, claro. como todo hay personas que van a los baños y salen del baño con el papel pegado del zapato, y dicen, pero me está persiguiendo. Te voy a decir una cosa, tú bebiste 2 jarras de este de estilo, fue para relajarte, porque mira, no es fácil. No, echamos la pelea, no te voy a mentir, echamos la pelea, pero echamos la pelea desde adentro. Desde adentro, nosotros no salimos a buscar al tribunal para que nos dieran la razón o para demostrar que teníamos la razón, porque entendimos en ese momento que era más el daño que le íbamos a hacer al conglomerado, al partido, a los miembros del partido. ¿Cómo se hubiesen visto el PRM si Edward Cruz teniendo derecho y que vengan y me digan exactamente en ese momento, específicamente en ese momento, me iban a dar la razón? Me iban a dar la razón, pero ¿qué iba a suceder? Le iba a hacer un daño a todos los PRMistas, porque iban a decir, wow, acaban de salir de un partido, todavía no tienen ni siquiera un año en este partido y ya están peleándose. Bueno. No han aprendido, acaban de coger el poder, acaban de llegar al poder y ya se están peleando, porque no pueden mantener la unidad. Y no estamos diciendo, vuelvo y repito, que no tienen la razón. No le estoy diciendo que no agote todo lo todos los procesos que tenga que agotar, pero dentro de esos procesos que entienda, esperamos que entienda, que de verdad el bienestar general de los PRMistas, del gobierno, aunque lo hemos dicho muchas veces, no, la unidad del partido no está en juego. No, la unidad del partido no está en juego. Ni depende de una persona. Ya eso, exactamente. Ya el presidente lo dijo, tanto el presidente Paliza como el presidente Luis Abinader, como el presidente Hipólito Mejía, todos los PRMistas verdaderos, yo que estuve ahí presente, incluyendo el compañero Eugenio Cedeño, que hizo una propuesta contraria a esa, que prácticamente hizo la misma propuesta que Guido Gómez Mazara llevó a los tribunales. Y la llevó en ese momento al pleno. ¿Entiendes? La llevó al pleno y dijo, y quiero que se sepa, aún no salga positiva mi propuesta, quiero dejar algo claro, la unidad del partido no está en juego. Y que se sepa que es así. ¿Y democráticamente qué pasó? Lo escucharon. Lo sometieron a votación y varias personas levantaron la mano, no la gran mayoría.
Entonces, ante esa realidad, nosotros debemos considerar a aquellos compañeros, una cosa no quita la otra, señores. No estamos hablando, tenemos que ser objetivos, como siempre solicitamos, de que debemos de entender que las realidades políticas internas del partido es una cosa, las realidades gubernamentales es otra cosa. Nosotros siempre vamos a estar, y lo dije una vez y lo voy a seguir repitiendo, mientras exista un PRMista fuera del gobierno y que haya luchado para trabajar, para llegar al gobierno, para ser parte del cambio, no es, como muchas otras personas, no es que quieren parte del botín, no. Porque no podemos decir que el gobierno no es un botín, pero se nombran a los PLDistas y se dejan a los PRMistas fuera. O sea, si vamos a utilizar el argumento, vamos a utilizarlo generalizado para todos. Porque entonces lo que está diciendo que los PLDistas son miembros buenos de la sociedad y los PRMistas son piratas. Porque los que se repartían el botín eran los piratas. ¿Qué es los piratas? Entonces, no, ese discurso no lo compramos. No lo compramos. ¿Me entiendes? Es una realidad. No hay espacio para todos, no hay espacio para todos. Pero definitivamente hay cosas dentro de ese esquema de los nombramientos que debe de prestarse la atención y darle la importancia a los dirigentes, a las bases de nuestro partido, en las cuales se sustenta el PRM, y que lo vamos a necesitar, porque esos son los que tienen al PRM en su corazón, a esos son los que le duele. Los no dolientes. a los que llegan ahora, que llegan por conveniencia, y lo voy a seguir diciendo, llegan por conveniencia. Estamos hablando de los PRMistas que se fajaron para llegar a donde hoy estamos y que se van a fajar para mantenerse. ¿Ok? Doctor, se nos acabó el tiempo. Bueno. Un mensaje antes de irse, directo o indirecto, a quien quiera dirigirlo. Bueno, nadie tiene la razón. Nadie tiene la razón. No, realmente le damos a todos ustedes que aprovechen esta pequeña introducción y esta discusión, pero sí que el próximo lunes va a venir un plato fuerte que realmente va a ser delicia para todos ustedes. Y como siempre, hablando del voto aquí del exterior y el dominicano aquí del exterior, que cada vez el dominicano está conquistando su espacio y reclamando su derecho. Muchas gracias. Mi conclusión del programa sí va a ir directamente a nuestro compañero y hermano Guido Gómez Mazara. Hermano, se le aprecia. Sabe que hemos estado ahí en los programas de Zoom, las reuniones de Zoom que han solicitado. Creo que vamos a participar en otras porque siempre hemos sido coherentes en eso. Todos, el compañero Paliza está invitado, compañero Eddie Lugares también va a participar en una. Todos aquellos que aspiran van a tener espacios con nosotros en nuestra seccional, a nivel institucional, en nuestro programa a nivel radial. Independientemente de eso, hermano, puede tener la razón. Puede tener la razón. No digo que no la tiene, no digo que la tiene. Eso será para el jurado, para la corte decidir cómo es. Lo único que le pido es, tomemos, por favor, antepongamos los intereses del partido y de la base antes que los intereses personales. A veces tener la razón nos puede hacer bien a nosotros individualmente. Viste que tenía la razón. Sí. Pero le puede hacer daño al resto del grupo, al resto del partido, a toda una sociedad. Es tiempo ahora de nosotros, simple y llanamente, unir esfuerzos en favor de una unidad partidaria y empezar a defender a nuestro presidente, porque es triste que a estas alturas de juego, 2 años haciendo el mejor gobierno que ha tenido nuestro país en los últimos 100 años o en la historia, vamos a decirlo así, no se haya podido capitalizar en eso porque estamos más concentrados en temas a lo interno, y no es justo, ni para el presidente, ni para el PRM que trabajó para llevar el mejor presidente al poder, y no lo hemos podido celebrar, y el pueblo tampoco. Tiene un 70 detrás de Bukele, pero es porque nosotros todavía no nos hemos sumado 100%. Es hora de que todos nos sumemos, vamos a quitar del medio todas esas distracciones y vamos a unir los esfuerzos para que al final del día los beneficiados sean exactamente eso por lo que usted está luchando, hermano. Yo le apoyo su lucha, pero simple y llanamente le pido que reconsidere cuál es la mejor estrategia y que piense si a veces es mejor tener la razón o que le den la razón.
Muchas gracias a todos.